Hola, Diego Mangabeira aquí, fundador de la Academia de la Alquimia de la Mente y Mangabeira Academy. Voy a hablar contigo de 5 consejos de física cuántica para manifestar el trabajo de tus sueños. A veces no estás trabajando con lo que quieres, lo que sueñas, y muchas veces quieres empezar un nuevo negocio, a veces emprendimiento emprendimiento digital, ¿okay? Usando la internet. Entonces, voy a hablar de eso en este video. Antes de empezar, quiero invitarte para hacer un clic acá en el botón de suscribirse y también del sino para recibir todas nuestras nuevas notificaciones de vídeos. Y también si estás en podcast, necesitas hacer un clic en el botón de seguir, follow, ¿ok? Para seguir nuestros nuevos contenidos en podcast. ¿Okay? Vamos a empezar hablando del primer consejo, que es al respecto de imagina tu nuevo trabajo, tu ropa de trabajo, tus compañeros. Entonces, ¿quieres un trabajo nuevo? ¿Okay? ¿Quieres trabajar en tu casa? ¿Quieres trabajar viajando el mundo? Necesitas pensar de eso, imaginar. Es como crear la misma situación de como usted era una crianza, un niño, ¿okay? Una niña. Imagínese que estás en el mundo de la imaginación, de la creatividad. ¿Okay? Nosotros usamos acá el córtex occipital, en la parte detrás de nuestra cabeza, ¿okay? Del cerebro. Entonces vamos a estimular los neurones a hacer cosas diferentes, porque nosotros muchas veces, como adultos, como las personas que saben de todo, entienden que la verdad es una mentira, no es real, no es algo que puedo hacerlo. Muchas veces no vive tus sueños por causa de ti mismo. ¿Okay? Estás cerrando las oportunidades que tienen en tus manos para hacer la diferencia. Entonces, imaginar tu trabajo, tu ropa de trabajo. Oh, quiero cambiar mi ropa de trabajo. ¿Por qué no? Tienes la oportunidad en tus manos. Y principalmente, con quién, marca lo que estoy hablando, con quién vas a trabajar, con qué personas vas a trabajar. Cuando empiezas a pensar eso, quiero trabajar con personas más positivas. Hoy yo trabajo con muchas personas que son tóxicas y son negativas, que hablan al respecto de todo, de tragedia, de la media, de la tele, de las redes sociales. Solo hablan de eso. No quiero hablar más de eso, quiero hablar de cosas buenas. Entonces, imaginas las situaciones, imaginas cómo va a salir tu imaginación en ese caso. Muchas veces va a conocerte el subconsciente, porque muchas veces no tienen una imaginación tan positiva que imaginabas. Entonces es muy importante hacer ese ejercicio, que es no solamente un ejercicio, pero es algo práctico. Y cuando es algo práctico, va a conocerte más ainda. ¿Okay? Segundo consejo que quiero darte es respecto de abre la posibilidad y descubre tus deseos más profundos. Porque cuando empiezas a hacer ese ejercicio, va a conocerte. Muchas veces las personas tienen miedo de hacerlo, tienen desconfianza o comienzan a conocer tus peores, ¿okay? Tus peores deseos. Y muchas veces va a conocer que las trevas o que las sombras que tienen dentro de ti son mayores de lo que imaginabas. Entonces tienes que cambiar. Estoy hablando de aspectos del pasado. Muchas veces son respecto del pasado. Y muchas veces no son tuyas, ¿ok? Son creencias limitantes, creencias limitadoras de tus padres, tu familia, las personas que trabajó, las personas que vivió durante tu vida. Dijeron a ti que respecto de dinero es malo, dinero es demonio, dinero no es bueno, dinero no crece en los árboles. ¿Okay? Entonces, necesitas cambiarlo. Esto es muy importante. Necesitas parar para hacer ese ejercicio. Si estás acá en este video y no empiezo a hacer lo que estoy hablando, entonces estás en el lugar correcto. ¿Okay? Necesitas hacerlo hoy. No puede procrastinar, dejar para mañana para hacerlo. Para este video, haga eso. ¿Okay? Empieza a escribir cuáles son mis más profundos miedos que tengo, mis creencias limitadoras, lo que estás atrapando mi progreso, mi éxito en mi vida,
en mi carrera profesional, con dinero, la salud, relacionamientos. Entonces va a empezar a hacer ese ejercicio. Es la continuación de eso, como un efecto dominó. Va a crear más movimiento. Y movimiento atrae movimiento. El tercer consejo que voy a darte al respecto, cambia tus creencias de trabajos anteriores y jefes pasados. Muchas veces muda lo que cambia de trabajo, pero tiene las mismas personas. Eso aconteció conmigo, se pasó conmigo, se pasó contigo también, porque si no cambias interiormente, si no cambias tu interior, la parte interna de la subconsciente, inconsciente, va a atraer, como hablamos de la ley de atracción, que es una ley eléctrica y ley magnética. Entonces va a ser la misma persona que estaba trabajando en otro trabajo. Entonces va a magnetizar las mismas personas, las mismas situaciones. Diego, no sé lo que puedo hacer. Es porque, por causa de eso, necesitas cambiar tus pensamientos, necesitas cambiar tus emociones, tus actitudes. Necesitas leer más libros, consumir más vídeos como eso, con podcasts como eso. Invertir en entrenamientos, en mentorías que pueden ayudarte a conocerte de una manera que no imaginabas que podría hacerlo. Entonces, eso es muy importante para ti. Y cuando tiene el trabajo de crear un cambio de jefes pasados, va a conocer que agradezca por causa do que ocurrió. No sé lo que ocurrió contigo, pero muchas veces eso es como una cosa que es mala para ti, tóxica para ti, porque vas a pensar nuevamente lo que se ocurrió, lo que aconteció. Muchas veces eso va a ser malo para tu corazón, para tus pensamientos. Entonces, para de hacerlo. ¿Okay? Perdona lo que las personas hicieron y cambia. Va adelante en lo que quieres hacer, ¿okay? Y va a ser muy diferente en tu vida. Cuarto consejo es, practica la visualización del trabajo de tus sueños a diario. ¿Okay? Practica la visualización. ¿Es lo que es visualización? Necesitas visualizar. ¿Okay? Visualiza. Puedes cerrar tus ojos e imaginar. Puede ser la mañana, puede ser durante el día y anoche, antes de dormir. Necesitas hacerlo porque vas a atraer estos sentimientos, esa emoción. Emoción es una memoria del pasado. Y cuando cambias la memoria del pasado para una memoria de hoy, va a atraer las situaciones más productivas, más positivas que puedes tener ahora en tu trabajo. ¿Y cuándo va a hacerlo? Imaginas cómo es el trabajo que estás haciendo. ¿Estás sonriendo cuando estás trabajando? ¿Estás feliz? ¿Estás con más dinero? ¿Estás con más clientes? ¿Estás invirtiendo en ti, en tus programas, en tus mentorías, en entrenamientos? ¿Estás viendo, por ejemplo, en los ojos del espejo que estás creciendo, que estás más fuerte o estás más flaca? Entonces va a crear una situación visual, porque nosotros somos visuales en el sentido de queremos ver, queremos ver la diferencia. Entonces, haga hoy, porque eso va a ayudar. Ese ejercicio va a ayudarte mucho. El quinto consejo es, sé implacable, céntrate en lo que quieres. ¿Okay? Implacable es céntrate en lo que quieres. Entonces, foco, ¿okay? Céntrate en lo que quieres. Muchas veces las personas van a atraerte para cosas que no son muy importantes, son malas muchas veces, ¿okay? Consejos que en la verdad no son buenos para ti. Entonces, céntrate en lo que quieres. Esté en ese paso, ¿okay? En esa dirección para siempre. Es una cosa que quieres cambiar, entonces voy a cambiar. Es una cosa más interna tener un trabajo que quieres do que respecto do que voy a ganar, mi sueldo, beneficios, lo que voy a hacer, ¿okay? Con recursos humanos, por ejemplo. Muchas veces cae en el desafío de solamente pensar lo que voy a ganar en términos de trabajo. Y no piensas cómo voy a hacerlo, lo trabajo. ¿Ok? Puedes ir por causa de dinero, pero muchas veces dinero no va a ser la razón. ¿Ok? No es la razón. Tenemos pesquisas científicas de Harvard
Tenemos de Ernest Young al respecto de eso, y nosotros sabemos que no es el dinero, el salario, que va a atraer las personas para determinada empresa o determinado trabajo. ¿Sí? Es al respecto de satisfacción, pasión. Quieres saber por qué está haciendo lo que está haciendo. Porque es muy importante eso. Nosotros podemos ayudarte. Nosotros tenemos un programa y haz un clic en el primer link de la descripción, un sitio para conocer este programa. Nosotros queremos ayudarte porque muchas veces no tienes las personas correctas, mentores correctos para ayudarte en tu camino que quieres crear de profesional. ¿Okay? Muchas veces estás confuso respecto de eso. Entonces, haz un clic en el primer link de la descripción. Va a conocer este programa. De acuerdo, podemos hacer una cosa más simple, más estratégica para ti. Y muchas veces es ese simple paso que quieres dar en tu vida que necesitas ahora. No estás acá por coincidencia, estás acá porque necesitas de ayuda, ¿ok? Entonces, haz un clic en el primer link de la descripción, en vídeo o el podcast, ¿ok? Deseo para ti un buen día de mucha luz y prosperidad. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en los próximos videos de podcast acá de Alquimia de la Mente. Hasta luego.